Muy buenos días. El día de hoy les quiero compartir un tema que, si bien no es directamente biología molecular, es algo más de bioquímica, sí tiene una repercusión directa en procesos moleculares, por ejemplo, en transcripción. Y este tema es la fosforilación de proteínas. Y como modelo o caso de estudio de fosforilación de proteínas, vamos a ver a la glucógeno fosforilasa. Además, este tema de fosforilación es algo que por cuestiones personales de trabajo le tengo cierto cariño. Muy bien, entonces veamos aquí, esta proteína es un barril TIM de una bacteria. Recordemos que la estructura terciaria de esta proteína está en función de que las cadenas laterales de los residuos que constituyen a la proteína establecen interacciones electrostáticas, por ejemplo, puentes de hidrógeno. Y esos puentes que se forman entre ellas logran obtener la forma final o estructura terciaria de la proteína, la cual se vincula directamente con la función. Ahora, imagínate qué pasaría si estas cadenas laterales o los grupos funcionales cargados o con carga parcial que hay en estas cadenas laterales se modifican químicamente. Pues eso va a tener una repercusión directa en la forma y por lo tanto en la función de la proteína. Pues esas modificaciones ocurren en la célula viva y se llaman modificaciones post-traduccionales, entendiéndose que ocurren en la proteína una vez que se sintetizan, ¿no? Por eso el término post-traduccionales. Hay varias de ellas y cada vez se descubren más. Sin embargo, la primer modificación post-traduccional covalente que se reporta es la fosforilación, y además de ser la primer modificación reportada, pues se ha visto que es muy recurrente y que ocurre en muchísimas proteínas de los seres vivos y en todas las formas de vida. Por eso lo vamos a ver. Y este mecanismo se describe inicialmente en la enzima glucógeno fosforilasa. De músculo de conejo, los autores de esta investigación son Edwin Krebs y Edmund Fischer. Bueno, este trabajo del descubrimiento de la fosforilación de la glicógeno fosforilasa representa el antes y un después en este tema de bioquímica, y por lo tanto ellos fueron galardonados con el premio Nobel en 1992. Y antes de explicar puntualmente en qué consiste la fosforilación de esta proteína, quiero que recordemos qué es lo que hace esta proteína, que es una enzima. Lo que hace es tomar como sustrato el glucógeno, que es este que tenemos aquí, un polímero de glucosas, que es un carbohidrato de reserva de animales que tenemos en músculo, tenemos en hígado, y a través de ortofosfato o fosfato se libera una molécula de glucosa, produciéndose glucosa 1-fosfato, o sea, un fosfato libre, se pega en el carbono 1, desprendiéndose de la molécula de glucógeno y quedando el glucógeno entonces con una unidad menos de glucosa. Esta molécula chiquita que tenemos aquí se utilizará a posteriori para generar energía. Pues esta proteína se sabía desde un inicio de esta investigación que era un dímero y que transitaba de una forma inactiva que llamábamos B, fosforilasa B, a una forma activa que llamamos fosforilasa A. Entendamos entonces que estas dos formas que tenemos aquí implican que cuando está el dímero de esta forma no hay actividad, y cuando está así sí hay actividad. Y bueno, a través de marcajes radioactivos, el empleo de
de isótopos de nucleótidos marcados con fósforo 32, específicamente ATP, se demostró que la fosforilasa A, es decir, cuando está activa, está fosforilada en el residuo serina 14 y que este proceso es reversible. Entonces, este modelo que originalmente tenemos ya lo podemos completar en esto. Fosforilasa B, fosforilasa A, fosforilación en ambas subunidades, un proceso dependiente de magnesio y ATP. Este ATP es el donador para la fosforilación. La serina fosforilada se ve así. Aquí tenemos la serina no fosforilada, la serina 14, el residuo 14 que encontramos en la fosforilasa B, pero en la fosforilasa A activa se ve así. Estos 4 átomos, 3 oxígenos y un fósforo, se toman del ATP. Obviamente, este mecanismo requiere de una enzima, no es algo que se da de manera espontánea, y la fosforilación implica un cambio conformacional. Vemos aquí un fragmento de la glucógeno fosforilasa. Aquí está la serina 14 y en una hélice algo distante de ella tenemos el residuo arginina 69. Después de la fosforilación, aquí la tenemos, hay un cambio conformacional que hace que estos dos residuos, entre otros, queden cerca, físicamente cerca. Obviamente hay más, pero bueno, por facilitarme la vida, nada más pongo estos dos. Y este cambio conformacional lo vemos también representado a grosso modo con esta figura. Así es la forma de la fosforilasa B inactiva y así la fosforilasa A activa. Esta línea roja denota lo que le falta. Por ejemplo, si seguimos esta línea en la fosforilasa B, quiere decir que la fosforilasa A tiene aquí en estos espacios ocupados por las cadenas laterales. Lo mismo en este caso, ¿no? Estos espacios que vemos aquí, que están, vamos a decir, huecos en la fosforilasa A, están ocupados en la fosforilasa B justamente por esta transición en el cambio conformacional debido a la fosforilación. Y que es un proceso reversible, insisto. Y como mencioné antes, es un proceso enzimático y sabemos que la enzima responsable de esta reacción es una fosforilasa sinasa y que es un proceso reversible porque si está fosforilada, activa, estos se pueden remover por actividad de otra enzima que llamamos fosfatasa. Entonces, la fosforilasa sinasa fosforila a la glicógeno fosforilasa. Parece trabalenguas, pero así es. Bueno, el protocolo original de purificación de la glucógeno fosforilasa estaba basado en filtraciones seriadas y permitían la obtención de la forma A, es decir, la activa. ¿Qué era lo que se hacía? Bueno, se generaba un extracto de músculo y de ahí se generaba un líquido turbio que se hacía pasar por un embudo que tenía un papel filtro. Esto que vemos aquí es un papel filtro, se recogía el filtrado, el primer filtrado, se pasaba a un segundo proceso de filtración y de aquí a un tercero, cuarto, quinto y así hasta 20 veces. Sin embargo, cuando se pretendió realizar este proceso, y esto es algo importante en el descubrimiento, en esta serie de descubrimientos, que cuando intentaron purificar esta enzima mediante centrifugación, no fue posible obtener la fosforilasa A, la activa, solamente la B. ¿Por qué pasó esto? Porque en aquel entonces los papeles filtro estaban, entre comillas, contaminados con calcio
Y entonces, cuando se le hacía pasar el extracto acuoso de músculo, este calcio se disolvía, se obtenía en su forma iónica, y este calcio, de alguna manera, como era un extracto crudo donde hay muchísimas proteínas y moléculas pequeñas, no solamente la glucógeno fosforilasa, se realizaba un proceso en ese entonces desconocido que permitía la elusión de la forma A de la glucógeno fosforilasa. Y al final del día, esto permitió completar la primer cascada de sinasas que se conoció, y a partir de ahí pues se han descrito muchísimas. Y este es el modelo actual que podemos explicar de la siguiente manera. Fosforilasa B inactiva, fosforilasa A es la forma activa. Esta reacción se realiza por la fosforilasa sinasa, cuya actividad depende de iones magnesio y de ATP como donador de ese fosforilo. La reacción es reversible porque hay una fosfatasa que puede remover estos fosforilos. Esta reacción de fosforilación tampoco se da enseguida, ya que la fosforilasa sinasa que cataliza esta reacción debe ser activada. Y su activación requiere de calcio, que ahí lo podemos justamente relacionar con lo que les decía de la filtración, y también requiere de ATP. La fosforilasa sinasa, solamente cuando está fosforilada, es cuando puede trabajar y catalizar esta reacción. Pero a su vez, la fosforilasa sinasa requiere de la activación de otra enzima, que es la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, que es precisamente la que requiere calcio para activar a la fosforilasa sinasa. Pero la proteína sinasa dependiente de calcio, de AMP cíclico, como su nombre lo indica, requerirá de AMP cíclico para activarse. El AMP cíclico, que es un típico segundo mensajero de las células, se acumula, activa a la enzima, que es un dímero también, hace posible la activación de fosforilasa sinasa y por lo tanto la activación de la glucógeno fosforilasa. En el siguiente video veremos algunos ejemplos más de fosforilación de proteínas.